Llegado. En esta oportunidad voy a eh, compartir mi pantalla para poder aplicar el ejercicio que me tocó respecto a la utilización del programa Fluidity. Bueno, en esta oportunidad aleatoriamente me tocó en la práctica la relación A más B más 2S B menos, 1S, C más, C menos, A menos, D más, D menos. Entonces, esa sería como la práctica, el circuito que debemos construir. Para esto, en primer lugar, lo que generé fue contar cuántas acciones van a haber durante el proceso, ¿no? Para con esto empezar a estructurar primero eh, la parte más de los cilindros para finalmente ir ya a ver la parte del circuito eléctrico. Entonces, como le comentaba, en esta fórmula vamos a tener 10 acciones puntuales, donde van a haber cilindros que van a extenderse, luego retraerse, tenemos un contador, bueno, en realidad dos contadores, en acción 3, en acción 5. Luego nuevamente los cilindros van a estar extendiéndose y contrayéndose, ¿no? Entonces, bueno, para poder diagramar o hacer la similitud de este ejercicio, primero construí em, la acción A, ¿no? Cilindro A. Para esto se necesitó tener el cilindro, luego la válvula, que es 5.2, y bueno, empezamos con el compresor. En el compresor hicimos las uniones tal cual a la válvula, que normalmente se utiliza la válvula 5.2, porque tiene 5 conexiones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Para esto, en el 5 y en el 3 también utilizamos los silenciadores que se forman dando doble clic en el cilindro. De igual manera, pusimos los resortes para poder que esto funcione, ¿no? La válvula, el compresor, perdón, la válvula, y luego conectamos el cilindro. En el cilindro, de igual manera, tuvimos que nombrar los sensores. Y estos sensores en realidad se nombraron de acuerdo a las acciones que van a hacer. En este caso, el cilindro A va a tener que extenderse, como dice la acción 1, para esto llamamos sensor 1 y sensor 2. Esto se dio dando doble clic al, al, al cilindro, y ya en la función de dar doble clic pusimos que iba a extraerse de 0 a 100 milímetros, ¿no? Según ya lo especificado. Bueno, en realidad se hizo la construcción de este primer sistema, el sistema A. Luego, para los demás sistemas, básicamente se copió y pegó porque eran los mismos, no, el mismo componentes, ¿no? Tanto el compresor, la válvula y el cilindro, pero para el cilindro B, para el cilindro C y cilindro D, en realidad tuvimos que cambiar los sensores porque van a ser acciones en diversos tiempos, no todos en paralelo. Así que tuvimos que nombrar, por ejemplo, en el cilindro B, el sensor 3, el sensor 4. Para el cilindro C tenemos el sensor 5, el sensor 6, que se van a activar. Y finalmente para el esquema D le correspondería el sensor 7 y el sensor 8. Una vez de haber construido todos nuestros cilindros y ya nombrados tanto en las acciones em, que van a darse, pasamos nuevamente ya a construir el cilindro. Esto está como un poco grande. Para poder hacer las conexiones eléctricas, sí era importante, por eso es que he puesto del 1 al 10, es importante tener claro las secciones. Aquí empezamos con tener los 24 voltios para que pueda darnos la energía, ¿no? El problema más grande con el que personalmente me encontré
es que una vez que terminé de construir el cilindro, habían varios temas cuando le daba play, que bueno, no me salían como que rojito, porque aparentemente cuando jalaba el mouse para hacer las conexiones, no se habían conectado correctamente, ¿no? Pero bueno, al final tuve que volver a conectarlo con mucho más paciencia y al final sí funcionó. De hecho, lo vamos a probar al término de la explicación. ¿Cómo funciona este tema eléctrico? Bueno, como te comentaba, primero iniciamos con la parte eléctrica, los 24 voltios. Luego tuvimos esta, que es el pulsador eh, eléctrico. Y empezamos a renombrar em, los, eh, los relays. A ver, voy a hacer esto más pequeño. El flushing. ¿Dónde está? Se me cerró, perdón. Voy a abrir otra página. Quería como que mostrar, ya sé, esta la voy a dar herramientas para ir como que contando y voy a abrir uno nuevo para ir comentando rápidamente cómo se generó el circuito. Mm, aquí mejor, uno nuevo, ya. Em, bueno, como te comentaba, primero usé el compresor para el tema del cilindro, luego la válvula, 5, 2 y una vez una vez construido ya nuestros cilindros, quería mostrarle las construcciones eléctricas, ¿no? Para esto, bueno, empecé con el conector de 24 voltios, que es el primero. Luego me pasé a encontrar esta parte ya, el, en este caso fue el push button, que es en la parte eléctrica para poder impulsarlo. Y luego ya empezamos con los switch, ¿no? Hicimos el switch S7. eh, bueno, el S7, luego pusimos ya la memoria, el S7, ¿por qué? Porque va a ser el último sensor, ¿no? Después del fluid, para cerrar el sistema, sí necesité tener la última. Voy a abrir esto, voy a abrir este aquí. Ojalá que me abra directamente. Sí. Ok, perfecto. Ya. Como te comentaba, voy a bajar esto. Tenía el último sensor, ¿no? ¿Quién va a actuar el último sensor? Según nuestra fórmula, va a ser D menos. Y D menos justo es cuando el cilindro se retrae, ¿correcto? Y esta función va a ser justo va a activar el sensor 7. Por eso es que en este caso, después del push button, el siguiente switch va a ser el sensor 7, que sería el D menos.
Esto está en qué acción dentro de la memoria 10. Nuevamente, por eso es súper importante tener estos números. Sería el M10 y empiezo ya a llevar a la siguiente acción. En este caso, ¿en qué memoria va a ser? Como es la primera línea, tendría que ser la memoria 1, por ende, jalamos un relate, el relate, aquí está, y lo llamamos M1. Y hacemos las conexiones y esto obviamente también, así como mandamos a 24 voltios, mandamos la electricidad conexión 0 voltios. Sería como el donde cerramos el circuito. Ya tenemos la primera línea, ¿no? Para esto me tocaría hacer el enclave o enclavar la memoria 1 y nuevamente con un sensor que sería el main switch pasamos a enclavar la memoria 1. Entonces ya tendríamos la primera línea, la primera acción, que es más como que con el cierre y con la primera memoria, ¿no? Luego ya me pregunto, ¿cuál es la siguiente acción? En este caso, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que A se extienda. El cilindro A se extiende y por ende le tocaría hacer el sensor 2. El sensor 2 que va a extender, no sé si se ve mi mouse, creo que no. Pero bueno, el sensor 2 em, me tocaría poner nuevamente, armar el circuito de esa línea, ¿no? Que sería el main switch 2, luego viene el nuevo switch, que sería la memoria 1, que llama justamente a la acción anterior, que es la M1 en la primera línea, le correspondería aquí ya la memoria 1, y llamo al relate, a un relate, que está acá arriba, perdón, y lo nombro M2, que va a ser la siguiente actividad. Em, entonces, ya he marcado la M2 con el relate, me tocaría enclavar la acción del M2. Entonces, enclavo M2 y nuevamente llamo a la siguiente actividad, que sería el B extendido. El B extendido llama al switch 4 que está acá. Sería el sensor, perdón, el sensor S4. Entonces me tocaría aquí con él nuevamente el make switch para el S4, que ya estamos en la siguiente acción. Esto pertenece al M2, la memoria 2. Y luego ya llamo nuevamente a la acción 3, ¿no? Que sigue la acción 3 que sería el contador. Entonces, para esto voy a usar un relate con contador, que normalmente tiene el 5, le doy doble clic y le puse el 2, que ya estaríamos en la actividad del contador, la acción 3. Por eso lo renombro como, dándole doble clic como memoria 3. ¿Qué me toca hacer? Enclavar la memoria 3. Entonces, para esto nuevamente el make switch y bueno, llamo la memoria 3. Esta acción se repite. Me tocaría, una vez que ya enclavé el M3, me tocaría ver la sensor 4. Sensor 4 nuevamente es cuando, eh, bueno, aquí el B más se va a extender. Sería la última, que ya estaría en la memoria. Ah, no, perdón, ese es el contador. La acción del contador, la memoria 3, y la nombro como memoria 4, que sería, me tocaría ya ir trabajando al B4. Entonces la voy nombrando al B4. Enclavo esta acción con el M4, dado que en la línea 7 estábamos hablando de un relay ya de memoria 4, la tengo que enclavar en la línea 8 y construyo la línea 9. Eh, ya para la línea 9 estamos hablando llamar nuevamente a un make switch, al make switch con el sensor S3, que sería la detección del B menos, ¿no? El B menos se va a retraer em, el tamborcito del cilindro, sería el S3, me tocaría poner S3, que estamos llamando a la memoria anterior, sería entonces el relay para cerrar el M4 y ya me prepararía para la siguiente memoria que es el M5 y el M5 sí, la acción 5 te pide otra vez un contador. En este caso, a diferencia del anterior, sería un segundo, entonces nuevamente uso el relate, pero el relate contador, relate with switch, y le pongo el tiempo que me pide el ejercicio, en este caso es 1,
En la línea 10 enclavo la acción 5, la memoria 5, me sale este icono diferencia de los demás porque estamos hablando de un contador. Entonces ya estaríamos en la acción 5. La acción 6 es el C+. El C+, estamos hablando de los sensores S5, S6. Entonces ya estaríamos aquí. Entonces, ¿dónde está? Nuevamente armo la línea con el, el make switch, donde llamaría al sensor 3, que es lo último, si veo que pasó, que es lo último que hiciste, el S3, ¿no? Que el B menos se retrajo y se tenía que contar. Entonces, para esto, ya nuevamente pongo un make switch, estoy creando ya la nueva línea del M5 y llamo con el relate, nuevamente voy repitiéndolo, ¿no? En este caso ya le correspondería la memoria 6. Entonces sería memoria 6, que estaríamos hablando ya de una vez para que em, el cilindro 6 se expanda. Entonces, como el cilindro 6 se va a expandir, le pongo M6 y esta acción me tocaría enclavarlo en la línea 12. Ay, perdón. Estoy aquí en la línea 12 y voy a ir para que se pueda corriendo. Enclavo la acción 6 y me tocaría construir la siguiente, ¿no? Para esto, como ya enclavé la sección 6, me toca llamar nuevamente a un make switch. El make switch con el sensor 6, que va a ser el C max. O sea, C más es la acción 6, se va a extender y le correspondería el switch 6. Esto va a ser con nuevamente y ya el nuevo, acá está el switch 6, ahí es la memoria 6 y le tocaría ya ir preparándolo para la siguiente acción y eso lo llamaría M7, ¿no? El relate, jalo el relate, normal porque no me piden contar y sería el M7. Me toca enclavar con un make switch la acción 7. Por ende, renombro este enclave del M7. Construyo ahora sí la línea 15. Nuevamente, la línea 15 tocaría con el sensor 5 porque el cilindro 6 se va a retraer, entonces es 1,5. Luego, ¿en qué acción está? Está en la acción 7. Llamo al make switch, lo renombro como M7 y llamo al relate como la siguiente memoria, que sería la memoria 8. Me preparo para la memoria 8. Luego esto lo tengo que enclavar. Entonces, esta acción sigue para la línea 17. La línea 17, como ya enclavé la memoria 8, o sea, la acción 8 con el relay, construyo la nueva línea que estaríamos hablando ya del sensor 1, ¿no? Porque en el sensor 1 nuevamente es el B menos. El B menos, que está para el otro lado, ¿sí? El B menos está aquí, que la cilindro A se va a retraer, entonces lo llamo S1. Entonces, en la línea 17 que estábamos viendo, ya estaría llamando al S1 para que se retraiga el cilindro A. Esto está dentro de la memoria 8, entonces llamo al main switch 8, lo renombro y me preparo para la actividad 9 con el relate. Y lo renombro como 9. Enclavo la actividad 9 con el make switch abierto nuevamente y voy a la acción, a la línea 19. Para la línea 19 llamo qué es la actividad anterior, la última que hice, que sería el M8, en este caso en la línea 17 le tocaría acá en el 19 el sensor 8, level 8. El sensor 8 es justamente que se expanda D. La expansión D es justo la memoria 9. Entonces, genero esta conexión, luego llamo el make switch, que es la memoria 9, como te había comentado, y me preparo para la siguiente acción con el relate M10.
que lo renombro M10. Y aquí estaría como en la última actividad, en la última línea, porque ya no lo enclavo, porque se enclavó, como te comentaba, en la primera línea, que era el D7, en el sensor S7. Entonces ahí ya se había cerrado la parte eléctrica y nos faltaría trabajar con Y1, Y2 y Y3. Y Y4, porque son 4 cilindros. O sea, no habíamos trabajado todavía con Y1, Y2, Y3 y Y4. Para esto, en realidad, también construí básicamente el Y, es- construí el Y1 y luego copié y copié, porque básicamente es las mismas funciones. Lo Todo lo que hice aquí en la memoria uno, porque ¿dónde está el cilindro? El A, tanto es para A, bueno, para Y1, para Y2, para Y3 y para Y4. Y calculé dónde estaba A, ¿no? En qué acciones se va A para poder construir lo mismo para B, para C y para D. Entonces me doy cuenta que, por ejemplo, en el Y1, que es A, va a estar en el M1, en la memoria uno y en la memoria 8. Entonces simplemente a los make switch los renombré M1, ¿no? M8. Para el Y2, renombré la acción B, el cilindro B que estaba en la acción B2 y lo tenemos en 4. Entonces sería M2, M4. En caso de Y3, que sería el cilindro C, también lo encontramos en nuestra actividad 6 y 7. Entonces sería M6 y M7 y finalmente para el cilindro D sería Y4, el M9 y el M10. Entonces de esta manera terminamos de construir el circuito. Y para probarlo le vamos a dar clic, espero que funcione. Como le comenté, bueno, vengo acá y le doy switch. Como le comenté, bueno, ahí vemos el cilindro A, el cilindro B, el cilindro C se retrae, el cilindro D. Así funcionó, como le comenté, profe, el problema que tuve cuando ya se construyó todo la malla del circuito es que me salían los azules, pero finalmente lo tuve que rehacer y funcionó y ya se puede ver, ¿no? Le voy a darle option menos tiempo, simulation. Le voy a poner acá un 3. Ok, entonces vamos a ver cómo funciona. Ahora sí, que las extrae, cuenta, le está contando los 3 segundos. Aquí en M3 nuevamente se retrae, se retrae y el de menos. Entonces, eso es un poco la simulación del ejercicio, profesor. Espero que haya sido más o menos claro. Traté de hacerlo lo más rápido posible. Así que muchas gracias. Buenas noches.